Perdón, vida de mi vida. Ese es el tema que le hemos puesto, el título que le hemos puesto al mensaje de hoy. El perdón, como todos los demás temas, definitivamente es controversial, porque sabemos que ya hemos compartido esto, que este sistema se opone a todo lo que es de Dios, ¿sí? Lo sabíamos. Este sistema está muy lleno de lo que es el humanismo. El humanismo tiene cosas muy buenas, términos, terminología muy buena, pero tiene como fondo al hombre como el centro de todo y se opone a lo que es de Dios, porque la palabra de Dios enseña que Dios debe ser el centro de todas las cosas, no el ser humano. Es por esa enseñanza que está tan metido en que ha generado mucho egoísmo en las personas, en nosotros. Todas las enseñanzas que se dan desde el jardín, primaria, secundaria, universidades, todos los estudios, todas las familias, si nos damos cuenta, las enseñanzas de todos, padres, abuelos, tíos, tiene como centro el humanismo, la persona en sí. Nosotros hemos sido instruidos muy poco, hemos sido instruidos por personas que conocen palabra de Dios. En nuestra formación de cada uno de nosotros es muy rara la formación que hayamos tenido de personas que conocieran o que conocían la palabra de Dios. La palabra perdón es una palabra muy fuerte, es una palabra muy amplia. El tema del perdón es muy amplio. Como todos los temas, no podemos abarcarlo en su totalidad. Tratamos de centrarnos de acuerdo a la visión que tenemos. Nosotros somos una iglesia, un centro cristiano que tiene como visión la familia. Somos cristocéntricos. Nos movemos en función de Cristo y tenemos como visión local las familias. Entonces, por eso el título que se le pone, Perdón, vida de mi vida, haciendo una referencia del perdón en los seres más cercanos, en nuestra propia casa. Como decía mi esposa Harumi, muchas veces las personas más cercanas, las personas que más amamos, somos las personas que más nos herimos. Y justamente son las personas a las que más nos cuesta pedir perdón o perdonar. ¿Ok? Entonces, vamos a centrar ahí el mensaje de hoy día y que Dios nos ayude. En vista de lo que hemos venido hablando, de lo que estamos llenos, lo que está sucediendo en ti y en mí, al escuchar mensajes de Dios, es que está habiendo un cambio. La palabra de Dios lo dice. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad es Cristo Jesús. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, de Jesús, el consejo que el apóstol Pablo da, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, o sea, de la forma de vivir. Ese es el cambio, la transformación que Dios está haciendo en ti y en mí. La hace Él, ¿sí? Él es el que nos ayuda. Dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir. Es un consejo, es algo que Dios demanda, que está corrompida, dice, por la sensualidad y el engaño de este sistema. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. Es importante para mí poner esta base bíblica.
porque aún el perdón, siendo una palabra muy conocida, nosotros muchas veces no tenemos el concepto verdadero de lo que significa verdaderamente perdón. Es una palabra que se le ha restado mucho el peso. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza. Tú y yo, si hemos tomado las decisiones y Dios está hablando, Dios está hablando de que a través de discípulos, que Jesús no busca seguidores, sino discípulos, personas, y capacita hombres y mujeres. Yo quiero creer que Dios nos está capacitando a cada uno de nosotros que estamos aquí. Dice, pónganse la nueva naturaleza creada para hacer semejanza de Dios. Ese es el cristianismo. De eso se trata. Cada hombre, cada mujer. Lo que pasa es que hoy en día se ha metido mucha religiosidad, inclusive se ha metido religiosidad aún dentro del cristianismo. Nosotros tenemos que sacar todo eso. Lo que nosotros estamos hablando de una relación con Dios. Estamos hablando de algo serio, ¿verdad? Pónganse la nueva naturaleza creada para hacer a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Hacia eso vamos. Mateo, capítulo 5 dice, ustedes, esas son palabras del mismo Jesús. Jesús en un momento dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y como estamos hablando de discípulos, estamos hablando que el reino de Dios se extiende a través de discípulos, hombres y mujeres que asuman esa responsabilidad, sabiendo que Dios es el que nos ayuda y que el Espíritu Santo es el que nos ayuda, porque solos no vamos a poder. Posteriormente Jesús dice, como es a través de discípulos, Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, así como yo la soy. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina no se puede esconderse, no puede esconderse una ciudad encima de un monte, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. Nadie hace eso. En cambio, cuando alguien prende una luz, una lámpara, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están ¿en dónde? En la casa. Fíjate que tú y yo somos llamados para hacer luz primeramente en nuestra casa. Si tú me estás escuchando y tú eres el único de tu familia que está escuchando, es porque Dios está encendiendo tu luz. A través tuyo es que los de tu casa van a poder ver mejor, van a poder tener claridad a través tuyo. ¿Sí? Es interesante la palabra de Dios. Nos da propósito de vida. ¿Qué significa perdón? ¿Qué significa perdón? Yo creo esto, yo creo que una de las razones por la cual Jesús vino a esa parte del mundo era por el idioma. Eso es algo que yo creo, porque el griego, el idioma tenía una característica de que era muy puntual con cada palabra. No es como el español, es muy puntual con lo que se quería decir. Y por eso es que yo creo que una de las razones por la que Jesús llegó a esa parte del mundo es para que el mensaje sea transcrito tal cual, lo más exacto posible. Ese concepto nosotros casi no lo tenemos de lo que es perdón. Nosotros casi confundimos perdón con disculpas. Cuando uno choca con alguien y dice, disculpa o perdón, y le hemos dado el mismo peso de perdón con disculpa, pero ¿qué es perdón? Perdón, la palabra en el griego para perdón es afiemi y significa despedir, hacer salir, dejar atrás, abandonar, absolver,
cancelar una deuda, soltar. Perdón es dejar atrás una deuda, darla por cancelada. Es absolver a una persona tras haber cometido un error. Es hacer salir del corazón los rencores. Y soltar las sogas con las que lo tengo amarrado al alma. Fíjense lo profundo. Fíjense lo profundo que significa perdón. Lo que Jesús quería decir. ¿Qué es el perdón? Soltar las sogas con las que lo tengo amarrado al alma. Perdonar es soltar, ¿verdad? Yo les confieso que ese concepto yo no lo tenía de perdón. Cuando yo llego a Cristo, yo creía que era un hombre que era fácil de perdonar, que no tenía muchos problemas, sí, que mi carácter me ayudaba. Pero cuando yo entendí qué es perdón, yo dije, Señor, ayúdame. Ayúdame. Imagínate esa palabra perdón hoy en día, ¿por qué es controversial? Porque fíjate lo que significa perdón y dile a alguien hoy día que perdone. Un día, a alguien hoy en estos días que está tan lleno de humanismo, que está tan centrado en sí mismo, ¿sí? Y yo creo que muchas empresas quiebran, muchas familias quiebran, muchos matrimonios se rompen, muchas relaciones de padre con hijos se rompen. ¿Por qué? Porque nadie quiere perdonar. Porque cada uno se siente tan ofendido. Porque estamos tan llenos de humanismo. Estamos tan llenos de un amor propio. Por eso es que la palabra de Dios, y trato de empezar diciendo, despojémonos, cambiemos la manera de pensar, salgamos de los conocimientos de este sistema. La palabra de Dios tiene que ejercer este efecto de ir llenando tu vaso, llenando tu mente, cambiando tu manera de pensar, ir sacando pensamientos humanistas y ir poniendo la palabra de Dios para poder ser discípulo. De otra manera no se puede ser discípulo. Y la palabra de Dios habla que nosotros somos la luz del mundo. Es decir, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo hace? ¿Ah? Si nosotros somos los representantes de Cristo Jesús. Yo creo que por eso se inventó la religión, porque la religión es hablar de Dios, hacer prácticas de Dios, sin hacer este tipo de cosas. ¿Para qué profundizar? No, ahí nada más. El cristianismo tiene que ser, es otra cosa, ¿verdad? Es cambiar, renovar la mente para poder hacer la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios, me alegra que estés ahí, que estemos reuniéndonos constantemente porque Dios está obrando en nosotros. Dios está produciendo cambio en nosotros. Proverbios 17:9. Cuando se perdona una falta, fíjate lo que decía el rey Salomón, el hombre más sabio. Cuando se perdona una falta, el amor florece. Pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Si alguien te hace daño, alguien te ofende y tú la perdonas, el amor florece. Pero si esa ofensa que te hicieron o que me hicieron, yo la mantengo presente constantemente,
Dice, hacer eso separa a los amigos íntimos. Separa a los amigos íntimos, separan padres de hijos, separan cónyuges, separan los hermanos de padre y madre, se separan familias. ¿Cuántos hermanos hay que no se hablan? ¿Cuántos amigos, cuántos familiares hay que están distanciados y separados por mantener presente una ofensa? ¿Qué es el perdonar? Estas son las diferencias. Te quiero decir primero lo que no es perdón. ¿Qué cosa no es perdón? No es una palabra mágica. Al decirte perdono, no esperes sentir una cura al instante. No es una palabra mágica, no. Es algo que se trabaja. No es un ritual. Es decir, no se reduce al hecho de estrechar la mano o dar un abrazo, como si fuera un ritual y decir, ya, te perdoné. No, no es eso. No es un sentimiento, no es algo que tengas que sentirlo, pedir perdón. Hoy día se escucha tanta esa frasecita, no, pero no siento. No es un sentimiento. Es un proceso que requiere de trabajo, el perdón. Y no es dejar impune, no es dejar impune a lo que hizo, la falta, un delito. El culpable debe de cumplir su condena. El perdón es otra cosa, como le hemos dicho, es soltar las sogas del alma. Pero ante ley, por una falta, tiene que cumplir. No es dejar impune la acción o la falta de acuerdo a la gravedad. ¿Ok? Eso es lo que no es el perdón. Y muchos de nosotros por mucho tiempo hemos confundido que el perdón es así, pero así no es. ¿Qué es el perdón? Es una decisión, determinar con firmeza perdonar al otro aunque nos haya ofendido. Es decisión. Tú decides y yo decido. Determinar con firmeza perdonar a la otra persona aunque nos haya ofendido. Es renunciar a odiar, poner un alto a la hostilidad, es decir, ya no, hasta aquí nada más. Decido perdonar. Ya no quiero seguir en pleito, ya no quiero seguir peleando, ya no quiero seguir sintiendo nada. Pongo un alto a la hostilidad contra quien nos lastimó. Pero es una decisión, fíjate. Es un proceso y es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Lo que te estoy hablando no lo tiene cualquiera. Es un regalo de Dios para sus hijos. Este me pareció muy interesante, quiero ponérselo. Fíjense lo que produce el perdón. Me pareció muy, muy, muy interesante. Las ventajas del perdón, de extender perdón. Dice, sana. Está comprobado científicamente que el rencor, el odio, produce dolores de huesos, produce descalcificación de huesos, produce la artritis, produce dolores estomacales, graves problemas en el corazón, la falta de perdón, el odio, el rencor, el resentimiento. ¿Mm? Y es sanador, ¿por qué? Porque uno se despoja, se desembaraza de la carga inaguantable de recuerdos dolorosos
y el deseo de venganza, de la ira. Nos libera. El perdón, el perdonar, nos libera. ¿Por qué? Porque muchas veces la falta de perdón nos ata a los recuerdos, nos ata a una situación, nos quedamos en el momento, nos ata a un momento, a una persona, nos ata a una situación. ¿Y saben qué? No nos permite seguir adelante. La falta de perdón, el rencor. El perdón libera verdaderamente. Liberamos a la persona que nos hizo daño, la liberamos también. Liberamos a quien nos lastimó. Ya no le estamos recordando constantemente qué es lo que nos hizo. Lo soltamos y les damos la oportunidad de cambio. Y nos rescata a nosotros. Nos rescata. Salimos del rencor y de la desesperanza. Nos da oportunidad de cambio. Y el perdón también nos hace recuperar relaciones. El no perdonar nos separa y nos hace sentir a personas cercanas, conocidas, nos hace sentir como desconocidas. Nos desentendemos de las personas, como que nos olvidamos de ella. Nos desentendemos, aún siendo familia o cónyuges, o hijos o padres. Pero la falta de perdón hace que nos olvidemos de sus necesidades de la persona. Pero cuando perdonamos, retomamos y nos damos cuenta, nos damos cuenta de que ahí están las personas que más amamos. ¿Cuántos de nosotros podemos experimentar este tipo de cosas? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti y para mí? Que has decidido ser un hombre, una mujer de Dios. Acuérdate que la palabra de Dios es que Él nos quiere bendecir. Tenemos esta promesa. Que Dios se la dio a Abraham. Y la Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham y tenemos la promesa de Abraham. Bendeciré a quienes te bendigan. Dios le decía a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Es una protección que Dios tiene para sus hijos, para ti y para mí. Hemos hablado en los diferentes temas de ser hijos de Dios. Y Dios con sus hijos tiene una condición diferente, hay una protección. Mire, quiero decirte esto. Me estaba pensando cuando me acostaba de lo que hemos estado hablando de los prédicas y decía, nosotros debemos de cargar la cruz, debemos de morir. Y después digo, no se vaya a estar entendiendo, porque muchas veces la religión lo enseñó, que para estar más cercano a Dios tenemos que sufrir y tenemos que estar ahí dando lástima o la pobreza. No, eso no es cristianismo. El ser cristiano, el ser hijo de Dios, es ser hombres y mujeres que vivamos con sumo gozo. No es que no vamos a tener problemas, sino que en el medio de la tormenta nosotros vamos a sentir tanta la presencia de Dios, vamos a sentir tanta protección de Dios, que vamos a estar con sumo gozo.
El Hijo de Dios, tú y yo, debemos ser los más gozosos, debemos ser los más prósperos que tienen que haber como hijos de Dios. Y tenemos que vivir esa paz. Tenemos que vivir esa paz, esa protección, dueños de una protección sobrenatural de parte de Dios para ti y para mí. Que eso nos hace dar testimonio de ser hijos de Dios, confiando que Dios es nuestro Padre y que nada nos faltará, que todo está cubierto, que nuestro Padre está cubriendo y al tanto de todos nosotros. Dios le dijo a Abraham, quiero que salgas de tu tierra y de tu parentela. Abraham fue el hombre que Dios usó para que Dios comenzara con su pueblo. La primera promesa le dice a Dios le dice a Abraham, yo te juro, y la Biblia dice que Dios se aparta de él para buscar en el universo a un ser más grande que Dios para poder jurarle, porque se suele jurar por alguien superior. Y Dios dice que vio y no hubo más grande que él, que Dios le dijo a Abraham, te lo juro por mí, no encuentro a alguien más grande que yo. Por mí, te lo juro que te bendeciré. Te bendeciré. Y esa promesa recae sobre ti y sobre mí. Y es una protección. ¿Por qué? Porque dice, quienes te bendigan, yo los bendeciré. ¡Wow! ¿Qué tal protección de Dios? Y si alguien te maldijere, y si alguien te menosprecie, yo lo menospreciaré, yo lo maldeciré. Dice Dios. ¿Qué tal protección? Dice, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Yo lo creo, yo creo esa promesa sobre mi vida. Es por eso. Y yo te pido que tú la puedas coger para ti y entender para ti. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con el perdón? ¿Por qué? Porque si una persona me ofende a mí, no me produce cólera, me produce pena. Yo digo, Dios mío, guárdalo. Guárdalo. No sabe con quién se está metiendo. No sabe quién soy yo. No sabe que yo soy tu hijo. Porque el mismo Dios te dice a ti, yo te voy a proteger, y voy a bendecir a los que te bendigan, yo los bendigo. Pero si alguien te maldice, yo lo maldigo. ¿Qué tal protección de tu Padre Celestial? Él es tu Padre. Entonces, yo creo eso. Yo creo eso. Y cuando hay una discusión, cuando hay algo, yo digo, Señor, no permitas que me ofenda. Y si me ofende, yo digo, Señor, ay, guárdalo, guárdalo, guárdalo. Yo sé que mi esposa es hija de Dios. Sé que mi esposa es hija de Dios y sé que esa promesa también es para ella. Hay que estar bien loco si la quiero yo menospreciar a ella. Hay que estar bien loco para menospreciar y tratar mal a un hijo de Dios, a una hija de Dios. Hay que ser suicida para tratar mal, menospreciar o maldecir a un hijo de Dios. Lo que pasa es que eso no lo sabe nadie, o muy pocos lo saben, pero eso es palabra de Dios. Ahora que tú lo sabes, yo te aseguro, yo sé que te va a ser más fácil perdonar, porque no te va a producir cólera, te va a producir pena cuando alguien te trate mal. El carácter de Jesús. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué pongo este versículo? Porque este versículo nos da una gran enseñanza
¿Ya? ¿Por qué? Porque tú y yo somos discípulos, porque tu deseo, tu anhelo, mi anhelo es ser como Jesús. Esa es mi meta es Cristo Jesús. Yo quiero seguir creciendo en los años que tenga de vida, seguir creciendo en conocimiento de su palabra, en madurez de su palabra, para que cada vez yo refleje más a Cristo Jesús. Esa es mi meta de vida. Y yo sé que para eso Dios me ha concedido la vida. Ese es mi propósito, el que yo mengüe y Cristo crezca en mí. ¿Qué tiene que ver con este versículo? Que si Cristo perdona, nos perdona a nosotros, porque Él es fiel y justo, entonces tú y yo tenemos que ser fiel y justo. Ah, tú eres una persona fiel. Sí, ok. Entonces te debe ser fácil perdonar. Porque si Él es fiel y justo, para perdonar, nosotros tenemos que ser fiel y justo. A veces creemos y usamos la justicia para otras cosas. Pero si tú eres una persona justa, verdaderamente tú y yo queremos ser justos, entonces tenemos que perdonar y pedir perdón. Porque Jesús fue fiel y justo. Y otra cosa, que cuando tú perdonas a la persona, al ser amado, a tu cónyuge, a tus hijos que constantemente nos ofenden, cuando tú perdonas, ¿qué estás haciendo? Lo estás limpiando de toda maldad. Qué interesante, hermanos, este versículo. Qué interesante y qué precioso es ser la luz del mundo, ser hijo de Dios, hija de Dios, continuar con la obra, extender el reino de Dios. Que cuando tú perdonas a tu ser amado de tu casa, en tu propia casa, cuando tú perdonas a quien te lastima, al ser amado, por eso es que el título le pongo Perdón, vida de mi vida, porque hago referencia a las personas cercanas de tu casa. Cuando tú perdonas a tu esposa, cuando tú perdonas a tu esposo, perdonas a tus hijos, cuando perdonas a tu padre, lo estás limpiando. Ese es el proceso del perdón. Eso es amar al prójimo, el segundo mandamiento que es tan importante como el primero. Porque cuando tú perdonas, lo vas limpiando. ¿Cuántos esposos y cuántas esposas hay que no pueden perdonar al cónyuge? Porque el cónyuge es así y es asá, pero tú anhelas un cambio en él. Según el versículo, ¿cómo puedo cambiar yo a mi pareja, a mi cónyuge? ¿Cómo puedo cambiar a aquella persona que me lastima tanto? Pues perdonándolo, perdonándolo, amándolo. Me ofende, lo amo. Me ofende, lo amo. Y le voy limpiando el corazón de la persona. Yo puedo hacer la obra de Cristo Jesús en aquella persona. Porque dice, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo se limpia la maldad? Con el perdón, perdonando, perdonando, perdonando. Por lo tanto, fíjense lo que era importante para Jesús con el tema de las ofrendas. No es solamente el tema económico, por favor, no es solamente el tema económico. Todo tipo de ofrenda que lo puedas hacer, ¿sí? No solamente lo económico, todo tipo de ofrenda. El mismo Jesús decía, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar, si presentas una ofrenda en el altar del templo, ¿ok? Y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, no es que si tú hayas ofendido a alguien, sino si tú te acuerdas que alguien te ofendió y por esa ofensa que te hizo él, un mal ambiente, hay una mala atmósfera, hay una quitada de habla, ya no se hablan, ya no se miran, porque por la culpa de él, si él te ofendió.
Pero tú quieres traer una ofrenda al altar, si tú quieres traer una ofrenda al templo, fíjate lo que Jesús dice, deja ahí tu ofrenda en el altar, déjala en el altar, no te la lleves, no te la lleves, déjala en el altar. No, es que yo no puedo ofrendar porque tengo un problema con fulano de tal. Ya, déjala ahí, no te la lleves, déjala en el altar. No, pastor, yo me la llevo, de ahí vengo, ya no vienes, déjala ahí, en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven, si dejas la ofrenda en el altar, no te va a quedar otra que ir a perdonarlo, aunque sea por lo que has dejado en el altar, aunque sea. No, que yo me voy con mi ofrenda. No, no dice que te la lleves, dice que la dejes ahí, déjala en el altar. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Qué importante, qué importante es hacer la obra de Cristo Jesús. Es hermoso el Evangelio, porque ¿de qué se trata? Se trata de que tú aprendas, de que yo aprenda de Dios para ponerlo en práctica, para hacer las mismas funciones de Cristo, para que el reino de Dios se siga extendiendo a través tuyo y mío. Aquí no se trata de espectadores, no es una religión en donde trabaja uno solo y los demás miran. Aquí se trata de que todos tenemos el mismo peso, todos tenemos la misma responsabilidad de extender el reino. De eso se trata los discípulos, de que tú y yo hagamos lo mismo que Jesús hacía. Porque a través del perdón se limpia la maldad de las personas. Porque a través del perdón se limpia la maldad de las personas. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Porque estoy cansado de que me pidan perdón por lo mismo. Parece falta de respeto. Todo tiene un límite. ¿Cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? ¿Por qué dice Pedro eso? Porque era ley de que se perdonara en el Antiguo Testamento 7 veces. ¿Porque eso es justo? Sí, eso es justo también. O sea, tú no puedes estar pidiéndole perdón a una persona varias veces, pero ¿es justo? Sí, 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 es justo. Pero acuérdate que con Cristo Jesús, la justicia viene a ser el piso, no es el techo. Para muchos de nosotros, la justicia viene a ser como el techo de nuestra vida. Lo máximo que tenemos, la justicia. Pero en Cristo Jesús, la justicia es el piso sobre lo que nos paramos. Tenemos para más. Jesús dijo, sí, ok, ese es lo justo 7 veces, pero en mí hasta 70 veces 7. ¿Qué significa? Siempre, siempre. No hay un número. Cada vez que te ofendan, perdona. No te canses de perdonar, perdona. Siempre. No tengas límite de perdonar. No importa. Pero parece que se están burlando. Yo lo tomo como una burla. Lo tomo como que no me considera. Es una burla. No importa. Porque es el perdón lo que limpia la maldad de la persona. Jesucristo lo hizo contigo y conmigo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de ser luz. Que si tú haces eso, eres luz. Va a ser muy notorio en este sistema porque nadie lo quiere hacer. Nadie lo hace. Pero Dios está buscando hombres y mujeres que sean hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra es otra cosa.
No solamente oidores, no, hacedores. Y aquí estamos muchos, hay muchos que estamos oyendo este mensaje. Por favor, seamos hacedores, extendamos el reino, démosle sentido a nuestra vida, seamos hijos de Dios, responsables con lo que hacemos. Eso es cristianismo. Y hoy eso se ha perdido aún hasta dentro de muchas iglesias. Pero yo creo que Dios está haciendo algo nuevo con nosotros. Yo creo que Dios está haciendo algo diferente en nosotros. Yo creo que estas reuniones están siendo respaldadas por la presencia de Dios. Yo creo que la actitud con la que tú esperas estos mensajes, con la que tú y yo esperamos estos mensajes, es lo que está haciendo que Dios esté obrando en ti y en mí, para que de aquí esté formando Dios discípulos, hombres y mujeres, que querramos extender el reino de verdad. ¿Hasta 7 veces? No, siempre, siempre. No importa, perdona, perdona, porque así se limpia la maldad del hombre. El mismo Jesús, el mismo Jesús le contó, y quiero que escuchen esto, quiero que sepan el carácter de Cristo Jesús. Quiero que conozcan a Dios. Por eso se dice que las escrituras nos permiten conocer el carácter de Dios. ¿Es importante el perdonar? Sí es importante. ¿Por qué? Porque nos sana, porque nos libera, porque permite dar libertad a las otras personas que nos ofendieron, porque nos rescata del odio. Sí, hay muchos beneficios, tanto espirituales como físicos, beneficios del perdón. Pero hay un beneficio mayor, que con mucho amor te lo comento, porque es palabra de Dios, es palabra de Dios. Va a caer mucha responsabilidad después que conozcamos estos versículos. Entonces Jesús, explicándole, enseñando a sus discípulos, enseñando a la gente, a través de una parábola. Una parábola es una historia que puede ser verdadera o ficticia, pero que lleva en sí una verdad profunda. Esa es una parábola. Una historia verdadera o ficticia que se usa para representar una verdad profunda. Entonces el rey llamó a un hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Este rey le decía a su siervo: yo te perdoné la deuda que tú me tenías, que era una deuda impagable, y tú me rogaste y yo te perdoné. ¿Qué había pasado? Que este siervo, a quien el rey le había perdonado una deuda incalculable, impagable, cuando sale del rey perdonado, se va a la calle contento y feliz porque le habían perdonado su deuda, y encuentra a otra persona que le debía un dinero mucho menor. Y este hombre, lejos de gratitud, decirle: oye, me acaban de perdonar a mí una deuda impagable, tú no te preocupes, yo te perdono, saldamos esa deuda, estoy contento por lo que a mí me ha hecho el rey. Dice que lejos de eso, dice que le quiso cobrar y lo agarró del cuello y le decía: tienes que pagarme lo que me debes. Y lo vieron. Jesús está contando esa historia, el mismo Jesús. Y se fueron y le dieron aviso al rey. Y le dijeron: rey, tú acabas de perdonar a un hombre. Ese hombre ha salido
y está que maltrata a su consiervo porque le debe una cantidad menor. Y el rey lo manda a llamar. Lo manda a llamar al que había salido recién perdonado. Y le dice al hombre al que había perdonado, le dijo, siervo malvado. Quiero que noten cada palabra que Jesús habla, cada palabra que Jesús usa, porque así se debe de leer la Biblia para que puedas entender un mensaje. Siervo malvado. Fíjate lo que Jesús piensa con una persona que no perdona. Siervo malvado. Te perdoné esa tremenda deuda porque me rogaste. ¿Tú no deberías de haber perdonado también? Así como yo te perdoné, ¿tú no eres capaz de perdonar? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Fíjense las palabras, a mí me da temor. Yo no sé, pero a mí me da temor. Fíjate lo que el mismo Jesús dice. Eso es. Ya no es la parábola, ya no es la parábola, ya es la conclusión, ya es la enseñanza, ya es la verdad profunda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus seres amados. Wow. Mis respetos. Mis respetos. El mismo Jesús. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Yo creo que el no perdonar es estancar la obra de Dios. Porque una persona que te ha ofendido está atada, no puede seguir adelante. Una persona con rencor, con odio, una de las características de la persona con rencor y con odio, dice que es una persona que no se puede comunicar bien, no puede escuchar bien, no escucha, no quiere escuchar. Es una persona que no recibe, no puede recibir nada porque no escucha. Entonces, la falta de perdón es algo que está obstaculizando la obra de Cristo. El no perdonar, el no pedir perdón y el no perdonar, estás atando a las personas, estás haciendo que las personas, los seres amados, no puedan seguir adelante, no puedan tener un encuentro con Cristo. Siervo malvado. Es fuerte lo que Jesús dice. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial. ¿Qué los hará? ¿Ah? Envió a la prisión para que los torturaran hasta que pagara toda la deuda. La deuda es impagable. ¿Saben de qué está hablando? Está hablando de cielos, de infiernos. Es fuerte, hermano. Es fuerte el no perdonar. Y yo hago hincapié en esto, ¿por qué? Porque un discípulo, un hombre, una mujer de Cristo, tenemos que saber esto, porque es como una característica más del discípulo. El que pierde gana, una característica del discípulo, ¿no? ¿Qué más hablamos? Es por amor. Se tiene que confrontar, tiene que amar la confrontación, un discípulo. El discípulo tiene que saber perdonar. Porque el discípulo extiende, el discípulo es la figura de Cristo aquí en la tierra. Y Dios te está llamando para nada más y nada menos para ser su representante.
Qué fácil es pertenecer a una religión. Qué facilito. Qué fácil es prender velas, hacer una alfombra de flores, poner una fotografía en un santo, recitar una oración aprendida. Eso es fácil, pero así no se extiende el reino. Eso no es ser luz. Ser luz es tener las características de Cristo Jesús. Y es fuerte, es fuerte. Pero nadie lo quiere hacer hoy en día, nadie lo quiere hacer. Por eso es que se rompen matrimonios. Por eso es que se rompen relaciones de hijos con padres. Hijos con padres, problemas, circunstancias. Hay un caso, conocemos de un caso que hoy en día la muerte ronda, caramba, por cada vez más cerca y nosotros lo único que tenemos es la protección de Dios en nuestras vidas. Unos hermanos, hace poco, unos hermanos se discuten, se pelean, se ofenden, se lastiman, se hirieron, se molestaron y uno sale de su casa. Sale y al salir molesto, no sé en qué circunstancias, adquiere el virus, el coronavirus, y se murió. Te estoy contando de una historia de hace un mes, días más, días menos. Y se murió el chico. ¿Cómo crees tú que se pueda sentir el hermano? Qué feo debe sentir una persona que no pudo, que no pudo restaurar, que no pudo pasar por alto una ofensa. Hay gente que años de años, sosteniendo una ofensa, viviendo separación, aparentan tener vidas. Yo me acuerdo de una entrevista de Nicolás Lucar con Jaime Bailey, cuando Jaime Bailey le dice, ¿y qué es de tu hijo el mayor? Y Nicolás Lucar, con todo el éxito que puede tener como periodista, le dijo, Jaime, ¿por qué me haces eso? Quedamos bien claro que no me toques el tema. Y Jaime Bailey, como ya lo conocemos muchos, le dice, perdóname, pero tenía que tocártelo. Nicolás Lucar tiene un hijo que como 15 años, 10, ya más, como 20 años, no se hablan, no se hablan. Pero puede aparentar una figura conocida en el medio. Pero ¿cómo será su corazón? ¿Cómo será vivir con una persona que amas, a la cual no puedes hablar, a la cual no la puedes mirar ni a los ojos? ¿Cuánto daño puede hacer el humanismo? No tener la fortaleza y no tener la sabiduría de poder pedir perdón, de poder pedir perdón a un ser amado. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Esta parte la vuelve a hacer Jesucristo después del famoso Padre Nuestro. El famoso Padre Nuestro. Antes del Padre Nuestro, Jesús dice, cuando ores, no digas vanas palabrerías, no hagas vanas repeticiones. Y les enseña el Padre Nuestro. ¿Y qué hicimos? Hicimos del Padre, justamente hicimos del Padre Nuestro vanas repeticiones. Lo que Jesús nos había dicho que no hagamos, lo hicimos. En el Padre Nuestro que está en el Mateo 6, que Jesús enseña a orar, que por primera vez les enseña y les dice, díganle Padre,
porque hasta ahí se le conocía a Dios, como el Señor, el Shaddai. Y Jesús le dice, no, díganle Padre, porque es su Padre. No, le dice, perdona, danos el pan de cada día, y todo lo que es el Padre nuestro, ¿verdad? Santo eres, santificado, venga tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así como en el cielo, así que sea aquí en la tierra. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Les enseña a Jesús y le dice, oren así. Dile, Señor, tú perdóname, así como yo perdono. Así como yo perdono. Cuando termina el Padre Nuestro, que es una brillante oración de Jesús y es un estilo de oración, no es para repetirla, sino es para tener más o menos las características de los puntos que debería tener una oración cuando estamos en la presencia de Dios. Recalca al final de la oración, recalca algo. Y siempre cuando se recalca algo, siempre suele ser lo más importante. Y Jesús le recalca esto al final de la oración. Le recalca, porque si no perdona, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco el mismo Jesús, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus ofensas. Yo creo que la razón principal por la cual debemos de saber perdonar a los que nos ofenden en esta vida, yo creo que la razón principal es porque queremos el perdón de Dios. Dios no nos va a perdonar. Conozcamos Biblia, conozcamos el carácter de Dios. No nos inventemos un Cristo diferente al de las Escrituras. Si nosotros no perdonamos a los que nos ofendieron, si nosotros no perdonamos a los que nos ofendieron, Dios tampoco nos va a perdonar. Por más prácticas religiosas que hagamos, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro, Señor nuestro. Nada nos puede separar de Dios. Nada nos puede separar de Dios. Ni principados, ni la muerte, ni la vida nos puede separar de Dios. Ni los ángeles, ni principados, ni potestades. Atención en lo que pongo con rojo. Ni lo presente, ni lo porvenir. Un momentito. ¿Y lo pasado? ¿Por qué no pone el Espíritu Santo? ¿Por qué no pone el pasado? ¿Será que el pasado sí nos podrá separar de Dios? Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y las cosas que no perdonamos, las cosas que nos mantienen del pasado, las tenemos vivas. ¿Nos puede apartar del amor de Dios? Sí nos puede apartar. Las cosas que no perdonamos, las cosas que nos hicieron, las cosas que nos hicieron a ti y a mí, que no perdonamos, las que no podemos dejar atrás. Jesús le decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Jesús fue el mayor ejemplo de perdón. Jesús lo estaban crucificando. Qué mayor ofensa que lo tenían desnudo, completamente desnudo, colgado en un madero. Qué mayor ofensa que esa. Qué mayor ofensa de tener al Creador desnudo, golpeado, desangrado, expuesto públicamente con sus genitales al aire. Qué mayor ofensa a Jesucristo. Y Jesucristo jamás le produjo cólera y rencor, porque Jesús tenía una identidad clara y sabía que era hijo de Dios. Y que Dios iba a arreglar cuentas con ellos. Jesús le decía, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Qué importante es pedir perdón. Qué importante es en estos tiempos perdonar. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí